de Dios. Así que bendecimos a la portadora de la palabra en esta noche. Amén, iglesia, los saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están? ¿Hace frío por ahí? ¿Sí? Bueno, acá hace frío. Bueno, quisiera comenzar, antes de empezar a dar el mensaje, orando, amén. Así que les invito a que se cierren sus ojos. Señor Dios mío, te doy gracias, papá Dios, por esta oportunidad que me das. Espíritu Santo, te pido que seas tú acompañándome en este momento, trayendo palabra, trayendo revelación de lo que tú quieres hablar a tu pueblo en este día, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que cada uno de los que han venido en este lugar puedan irse con una respuesta, que puedan irse, Dios mío, Señor, llenos de ti, Dios mío, Señor, y que no vuelvan a ser igual. En el nombre de Jesús te doy una vez más gracias. Amén y amén. Bueno. Lo vuelvo a repetir, doy gracias a Dios por esta oportunidad, estoy muy contenta, estoy muy alegre. Ya hacía bastante que no subía a predicar, pero bueno, tocó esta vez. Así que siempre en mis prédicas me gusta hacer una introducción para luego pasar al desarrollo de la palabra. Y me gustaría empezar haciéndote una pregunta, y es, ¿alguna vez viviste algo que realmente cambió tu vida? Por ejemplo, a mí algo que hizo que mi vida cambiara de alguna manera fue cuando en el transcurso de la secundaria estaba terminando y me encontré con la pregunta de, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? ¿No? Porque si bien ciertas decisiones en mi vida todavía dependían de mis papás, ahora pasaba totalmente a mí. Era como comenzaba esa independencia, por así decirlo. Y bueno, en mi caso fue eso. Quizás por ahí en tu caso, no sé, fue el haberte mudado, el haberte acercado a nuevas personas, el haberte alejado de ciertas personas, el haber perdido personas especiales en tu vida. Pero algo que quiero que entendamos, que esos momentos, a pesar de que hayan transformado algo en nosotros, nunca nos llegaron a cambiar por completo. Quizás por ahí modificaron alguna actitud en nosotros, algún comportamiento, quizás nos llevaron por nuevos caminos, por nuevos destinos, quizás hasta afectaron más negativamente que positivamente, pero nunca llegaron a cambiar la esencia de quienes somos. Pero hay algo significativo en esto, y es hasta qué. Y esa es la palabra que lo cambia todo, y es hasta que llega Jesús, hasta que entra Jesús en escena. Amén. Cuando llega Jesús y tenemos un encuentro, a partir de ese momento su Espíritu Santo comienza a morar en nosotros y todo comienza a cambiar. Todo tiene que cambiar. No es una mejora, no es un simple ajuste, sino que es una transformación completa. Amén. Y en mi caso, yo nací en un hogar cristiano. Y al haber nacido en un hogar cristiano me hacía pensar, por ejemplo, que mi salvación ya la tenía. El haber nacido en un hogar cristiano me hacía pensar que podía llamarme hija de Dios. El haber nacido en un hogar cristiano me hizo pensar que podía llamarme cristiana. Pero aparte de todo eso, también comenzaban a surgir preguntas, dudas. Y es, bueno, creo en Dios porque mis padres me dijeron en el Dios en el que debía creer. O sea, ¿crecí escuchando de Dios o realmente creo en Dios? Entonces, ¿creo en Dios por convicción o por obligación? ¿Creo en un Dios por lo que me da o por lo que Él es? ¿Creo en Dios cuando todo está bien o también cuando todo está mal? ¿Creo en Dios porque tengo miedo de ir al infierno o porque quiero pasar una eternidad con Él? Y ahí es cuando comenzaron a surgir todas esas preguntas y llegó ese hasta qué de Jesús. Y quizás por ahí vos en algún momento de tu vida te hiciste estas preguntas, y yo las creo a todas válidas, pero en mi caso, por ejemplo, me llevaron a la conclusión de que, aparte de obviamente tener cierta inmadurez espiritual, me hacían tener un concepto erróneo de Jesús. Por ejemplo, pensaba que si estaba cerca de Jesús me iba a ir siempre bien, que nunca me iba a pasar nada, que mi vida iba a ser perfecta. Pero estar con Jesús, seguir a Jesús,
me di cuenta y entendí que no es un seguro contra el sufrimiento, sino que es un llamado a caminar con Él incluso en medio de ese sufrimiento. Amén. Entonces, cuando Jesús llega a nuestro encuentro, no puede dejarnos iguales. Cuando Jesús está con nosotros, no es solamente para consolarnos o para hacernos sentir bien o mejor. Cuando Jesús llega es para cambiarnos y también para cambiar nuestra dirección muchas de las veces. Porque cuando estamos perdidos no nos sirve saber más y no nos sirve escuchar una voz que nos diga en 200 metros, ahí cuántos conocen el Google Maps, gire a la derecha. Bueno, en este caso sería en 200 metros, gira hacia mí. Y ahí es cuando está la voz de Jesús, que no solamente te encuentra, sino que también te direcciona. Amén. Y en la Biblia me encontré con muchos personajes que hablaban, ¿no?, de este encuentro que tuvieron con Jesús y que fue un cambio radical. Y me gustaría empezar con una persona, un hombre llamado Saulo, un hombre firme, un hombre autoritario, sabía lo que hacía, sabía la ley, pero lo que no sabía era que estaba completamente ciego. Y un día caminaba hacia la ciudad de Damasco y de repente una luz, una voz, una caída y una pregunta que lo hizo derrumbarse. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí eso fue todo. Quedó todo en silencio y dice la Biblia que cuando abrió sus ojos se había quedado completamente ciego. Pero no quedó ciego así nomás, quedó ciego por 3 días. Ni comida ni bebida, solo el silencio. Pero ¿saben qué? En ese silencio Dios estaba reconstruyendo algo. Ahora, algo que no sé si se dieron cuenta es que muchas de las veces vamos caminando completamente ciegos. Pensamos que estamos bien, pensamos que vamos bien, pero realmente estamos lejos de Jesús. Y ahí es cuando llega Jesús a detenernos y a apagar esas luces humanas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la lógica, el pensar y decir, bueno, si esto tiene sentido para mí, entonces está bien. ¿Y qué vemos ahí? Una persona que confía en lo que sabe y no en una persona que depende de la fe. No, si todo el mundo lo hace, entonces quiere decir que no está mal. ¿Qué vemos? Una persona que confía en la cultura, en las modas, en lo que otros aprueban. No, yo voy a la iglesia, así que estoy bien con Dios. ¿Qué vemos? Una persona que no tiene una relación íntima con Dios, que se basa en la tradición, pero sin transformación. Podemos ver otro tipo de personas que dicen, yo tengo mi vida bajo control. Van sin dirección, pensando que está todo calculado. O sea, las luces humanas son aquellas que nos guían, que nos orientan, que nos hacen sentir seguros, pero que realmente no vienen de Dios. Amén. Y a veces Dios viene a apagar todas esas luces. Y esas luces que no nos guían, que no nos orientan. Y ahí es cuando comienza a encender su luz. Amén. Y ahí es cuando se apaga todo y comienza a encenderse su luz. Porque solo cuando nuestros ojos se cierran es cuando comenzamos a ver con los ojos de Él. Entonces, la luz de Jesús no viene a sumar claridad a lo que ya sabías, viene a reemplazarlo, porque su luz no compite, transforma. Ese Saulo, que quizás muchos conocen o no, ese Saulo que entró a Damasco ciego, salió predicando, dice la palabra. Y ya no perseguía a Jesús, ahora lo seguía. Ese mismo Saulo que tenía la intención de arrestar, de perseguir a los cristianos, ahora Dios lo estaba utilizando para expandir su reino, para hablar de Jesús. Amén. Él ya no quería cerrar iglesias, él ahora las fundaba. Amén. Y dijo con firmeza, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
y pensar que todo comenzó con una luz, ¿no? Y dice en Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Quienes los conocían como perseguidor, ahora lo escuchaban predicar con pasión. Amén. Y cambió todo de él. Cambió sus propósitos, sus sueños, sus metas. Y pasó de ser perseguidor a predicador. Pasó de ser enemigo de Cristo a siervo rendido. Otra historia que quiero contarte, porque hay muchas más, es la de la mujer samaritana. ¿Cuánto conocen esta historia? Una mujer marcada, una mujer luchada, una mujer rechazada, con un pasado bastante oscuro, por así decirlo, 5 matrimonios, literalmente su vida estaba desordenada. Jesús la encuentra junto al pozo, le habla de su verdad, le da agua viva y esa mujer pasó de ser una mujer que evitaba ir hacia la gente y ahora iba tras la gente. Pasó de ser una mujer que tenía vergüenza a ser una mujer que testificaba de lo que había hecho Jesús. Amén. Y un dato es que se convierte en la primera evangelista de su ciudad. Otro ejemplo, no sé si lo conocían, que está en Marcos, el endemoniado Gadareno, no sé si lo estoy diciendo bien. Este hombre dice que vivía entre tumbas con cadenas, era un hombre violento, pero Jesús llega y lo libera. Y pasó de ser un hombre temido a testificar del poder de Dios, a ser testigo del poder de Dios. Y dice en una parte, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Otro ejemplo, Zaqueo, un recaudador de impuestos, un ladrón, egoísta. Llega a Jesús, lo ve, lo llama y cena con él. Y pasó de ser un hombre que era avaro a generoso. Pasó de ser un hombre corrupto a un hombre justo. Y dice que en un momento él dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado a alguien le devolveré cuadruplicado. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Otro ejemplo, María Magdalena. Dice que esta mujer fue liberada de 7 demonios. Que ella no solo cambió, sino que después nunca más se separó de Jesús y que incluso fue una de las mujeres que lo vio a Jesús cuando resucitó. Y ahí vemos cómo esta mujer fue marcada por la gratitud y el amor profundo de Jesús. Y el último ejemplo que quiero enseñarte hoy es el de Pedro. Pasó de ser un pescador común a un apóstol valiente. Quizás sí lo negó 3 veces, pero Jesús lo restauró. Jesús lo perdonó y le dio un llamado: apacienta a mis ovejas. Y así podría seguir con muchísimas historias de muchísimos personajes bíblicos que cuando tuvieron ese encuentro con Dios, cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, no quedaron iguales. Eso quiere decir que entonces, cuando Jesús llega a tu vida, el cambio es evidente. Cuando Jesús llega a una vida, hay un cambio de 180 grados. Tu vida ya no puede ser igual. Jesús no solo llega a cambiar tu conducta, sino hasta lo que no se ve, como tu corazón. Y algo que entendí, que seguir a Jesús no es simplemente de dejar de hacer cosas malas, porque si en vez de enfocarnos en lo que no podemos hacer, nos enfocáramos en lo que sí podemos hacer y con todo lo que podemos hacer cerca de Jesús,
estaríamos ocupados en su obra, estaríamos ocupados en su palabra, estaríamos ocupados en la oración. Y hasta, miren, el pecado haría esto. Ni nos miraría. ¿Por qué? Porque nos ve ocupado en las cosas de Dios. Amén. Entonces, algo que tenían en común todas estas personas no eran personas buenas que se portaban mal, sino que eran personas rotas que tuvieron un encuentro con ese amor eterno, con ese amor de Jesús. Y ese amor hizo un cambio en ellos, pero no cualquier cambio de ahora, sino para siempre. Entonces ahí es cuando entendí algo, que las personas no cambian por lo que saben, las personas no cambian por emociones pasajeras, las personas cambian por experiencias. Y quisiera definir esta palabra. Dice que la palabra experiencia significa conocimiento por haberlo vivido o sufrido uno mismo. Pero esto es algo sorprendente que me encantó y dije, lo tengo que conectar con este mensaje justamente. Y es que la palabra experiencia en hebreo toma un significado mucho más profundo. La palabra experiencia en hebreo se traduce como Havayá. Y ahora si dividimos esta palabra, Havayá, en dos, quedaría Havayá, que significa experimentar a Dios. Entonces, cuando una experiencia te saca de tus límites, te cambia. Porque en medio de una experiencia limitada como la vida, se manifiesta lo eterno de Dios. Y lo eterno no tiene límites. Por eso es que las experiencias más transformadoras, más hermosas, más conmovedoras que conocemos son la del amor verdadero. Amén. Y un ejemplo que quise poner acá es el de una madre cuando está a punto de parir, con dolor. A pesar de todo eso, cuando ve nacer a su hijo, pareciera como que se olvidó de todo eso que pasó y le transmite un amor, el mirarlo, que en ese amor ella es transformada. Su palabra nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, 3 palabras: Dios es amor. Entonces, cuando alguien es amado profundamente, cambia para siempre. Porque el amor no tiene límites. Y cuando alguien experimenta a Dios, eso significa que está tocando lo eterno de Dios. Y lo eterno transforma. Entonces, así como Pablo, cuando caminaba hacia Damasco, se encontró con Jesús. Así como la mujer samaritana. Así como Zaqueo. Así como Pedro. Así como María. Tuvieron su encuentro con Jesús. Yo te pregunto a vos. ¿Vos tuviste tu encuentro con Jesús? Hoy te puedo decir que vos también podés tener ese encuentro con Jesús. Que Dios no busca solo cambiar tu comportamiento. Dios quiere cambiar tu corazón, tu vida, tu propósito. Y algo que entendí es que es la propia experiencia. Yo por ahí hoy te puedo venir y hablar de ese Jesús, pero vos lo tenés que experimentar. Entonces ya no se trata de la experiencia de tus padres, como me pasó a mí. Ya no se trata de esa experiencia. Ya no se trata de la experiencia que te puedan dar acá. Se trata de vos y Jesús. Solamente eso. Entonces, hoy no te pregunto si sabes de Jesús. Hoy te pregunto, ¿lo estás experimentando? En mi caso, el estar experimentando a Dios en este momento y el haber experimentado, a pesar de que, como dije al principio, había nacido en un hogar cristiano, eso me hizo llevar a conocerlo más. Y en el momento en el que tenía la dependencia total de poder hacer de mi vida lo que yo quería, decidí seguir a Jesús. Y cuando comenzás a seguir a Jesús, es ahí cuando llega esa transformación.
Es ahí cuando llega esa pasión por Él. Amén. Yo no sé con cuál historia quizás te identificaste de todas las que dije, pero este mensaje espero que haya tocado tu corazón y que haya cambiado algo en vos, tu manera de pensar, tu manera de ver en este momento la vida. Quizás llevabas una vida vacía, quizás llevabas una vida en la que decías y pensabas, bueno, solamente me congrego, voy a la iglesia y ya está, y de ahí no, nada más. Pero algo que entendí, que cuando Jesús llega a la vida de uno, antes decía incluirlo en mi vida, pero ahora ya quito esa palabra y digo, tiene que ser parte de mi vida, o sea, es mi vida. Así que yo en este momento te invito a que te pongas de pie. Mi mensaje es simplemente eso. Estás experimentando Jesús no solo acá, en tu casa, en tu trabajo, cuando salís, cuando abrís tus ojos y en el momento de chocarte con otras personas, con familiares, con amigos. Mi pregunta es, ¿estás experimentando a Jesús? Una de las preguntas que siempre escuchaba era, ¿qué haría Jesús? ¿No? Y yo creo que en este tiempo es donde comencé a utilizar muchísimo esa pregunta. ¿Qué haría Jesús? Porque ahí, en ese momento en el que pisamos un pie fuera de nuestras casas, es cuando comenzamos a tomar decisiones. Y esas decisiones tenemos que tener mucho cuidado, porque si no vienen de parte de Dios, es cuando suceden luego las consecuencias. Amén. Así que yo invito a que vos cierres tus ojos y que puedas reflexionar sobre todo esto que he hablado, aparte de que ha sido de mis palabras. Creo y confío que ha sido del Espíritu Santo, que hoy quiere obrar en sus corazones, amén, y que quiere hacerlos reflexionar. Y quiero que te preguntes si de verdad estás experimentando a Jesús en tu vida. Ya no se trata de tradición, ya no se trata de costumbre, ya no se trata de lo que te inculcaron o te enseñaron tus padres o las personas que hoy nos encontramos arriba de este escenario. Ahora se trata de una experiencia real, ahora se trata de una experiencia profunda, solamente vos y Él. Y si no lo conoces, y si tenés dudas, si tenés preguntas, está bien, háceselas, porque ahí en medio de esas preguntas cuando comenzás a conocerlo más. Y Él te enseña y Él te muestra todo lo que tiene para vos. Adoramos a Jesús. Yo camino con la certeza de que Él volverá. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Estoy preparando el camino. Gracias, Jesús. Comienza a orarme, Dios. Enderezando las Toca los corazones de los que están en este lugar, Dios mío. y cada vez más. Que si hay personas en este momento que todavía aún no han tenido un encuentro contigo, que este sea el tiempo en el que tú los llames, que tú los atraigas. Mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar